Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tengo el auténtico placer de estar aquí con Rubén, que es el nuevo caso de éxito del programa, y ahora nos contará un poco su situación, qué es lo que ha hecho para conseguir quitarse varios kilos de encima, hacer esa recomposición corporal, ha perdido bastante grasa, ha ganado masa muscular, y ahora nos contará un poquito qué es lo que ha hecho, qué cambios ha introducido y cómo se siente a día de hoy. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, aquí estamos, aquí estamos. Me alegro. Cuéntanos un poco, para ponernos un poco en contexto, Rubén, ¿qué edad tienes, a qué te dedicas y cuál era un poco tu situación antes de comenzar en el programa? Bueno, soy Rubén, 41 años y nada, la verdad que te localicé por redes sociales bueno, me llamaba la atención los cambios físicos que mostrabas en tus redes sociales y entonces, bueno, fue cuando dije, bueno, yo necesitaba ya ese cambio porque es verdad que llevaba ya una temporada sin hacer nada de ejercicio ni dieta y se notaba, pues eso, se notaba en el cuerpo físicamente, pero después también en la cabeza, porque al final pues siempre estás más cansado, solo piensas en comer y tirarte en el sofá prácticamente. Mm. Entonces, nada, fue ahí cuando decidí dar el salto y escribirte. ¿Y cómo te sentías tú en esa situación? ¿Cuál fue el punto en el que tú dijiste, ostras, yo necesito hacer esto sí o sí, porque si no, puede que vaya peor? Pues, pues mirarme en el espejo. Mirarme en el espejo y después la ropa. La ropa es que ya no me servía prácticamente ninguna de la ropa que tenía y era como, joder, ¿tengo que cambiar de talla o tengo que ponerme en plan Claro. y empezar una dieta? Y es verdad que no creía en dietas porque a lo largo de mi vida pues hice mogollón de dietas y al final es un poco, sí, adelgazas a lo mejor la primera semana, te deshinchas y después ya, ¡pium!, otra vez arriba. Claro. Entonces, bueno, era ese miedo y por eso me decidí al final. Sí. Y tú venías de haber probado entonces diferentes dietas y demás, ¿no? Es decir, que no era la primera vez que te metías en algo así. Eso es, sí, sí, a lo largo Vale. de mi vida hice varias dietas. Algunas es verdad que cuando era más joven pues es más fácil bajar de peso, también Mm. entrenaba mucho, hacía mucho ejercicio, entonces siempre estuve más o menos, me mantuve. Lo que pasa que sí, es verdad que de 2 años para acá pues me dejé un poquillo y claro, empecé a sumar kilos y a no hacer nada de ejercicio, sumé las dos, entonces al final se notaba en el físico. Totalmente. ¿Y tú tenías miedo de que esto, por ejemplo, fuese algo que no fuese a funcionar por esa experiencia que tú has tenido en el pasado, de que sí, al principio puede funcionar, porque cuando tú estás a dieta te desinflamas, pierdes peso y demás, pero cuando acabas esa dieta como que vuelves a recuperar del peso perdido, los hábitos y demás. ¿Tú crees que esto que has hecho ahora mismo es diferente a lo que has venido haciendo anteriormente? A ver, en mi caso y por mi experiencia en estos 3 meses que llevamos, sí es diferente, porque es que ya empiezas con una rutina desde el principio. No prohíbes alimentos, es que me gusta la técnica que utilizáis de seleccionar o priorizar unos alimentos frente a otros. Entonces, es llevadera. Es verdad que a veces tienes ganas de meterte un atracón de lo que te Mm. gusta, pero más o menos es llevadera. Después hacer el ayuno intermitente, por ejemplo, en mi caso me resulta sencillo, porque ¿no?, alguna vez lo hice, entonces por la mañana, como trabajo, estoy más entretenido, lo llevo bien. Y mi miedo era quizás por las tardes, que es estar en casa y es picar entre horas, y ese era mi miedo. Y es verdad que la primera semana me costó un poquillo más por la costumbre, pero te vas acostumbrando a esta nueva rutina, que al final es una rutina alimentaria que se Sí. lleva perfectamente, que no pasas nada de hambre y la verdad que hoy en día la llevo bien y creo que podré seguir con ella. Creo, espero. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cuáles han sido, digamos, los principales cambios que has hecho, por ejemplo, en cuanto a alimentación, que antes pues no hacías o hacías de otra manera? ¿Ha habido A mucho ver, cambio? sí, uno de los primeros es ese que te decía de picar entre horas. Ujú. Mis tardes en casa eran de pim, 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 tengo hambre, voy a la nevera, abro como dulce, abro como Sí, salado, lo que haya, me daba igual. O sea, y era mucho comer. Después en el trabajo, pues el estrés también muchas veces te crea estrés y al final el estrés te da por comer, beber cerveza, que también bebía bastante cerveza eh, por semana y entonces, claro, al quitar el alcohol también se nota. claro. Y quizá fue eso. Es verdad que después hay alimentos
en tu lista de prioridades no están arriba y sí que los echas en falta, como pues, tema de pan, pastas, todo esto de harinas. Y, y es lo que te decía antes, a veces si te apetece comerte pues una caja entera de donuts, es que es así, ¡pras, pras, pras, pras! Pero bueno, mantienes la calma, respiras y dices, venga, que el resultado lo estás viendo y hay que seguir para adelante. Totalmente. Totalmente. Además de eso que tú comentas, porque cuando tú ves que a simple vista te estás mirando en el espejo o en la ropa, cómo te va quedando y cómo te estás viendo, cómo va cambiando tu cuerpo, esa pérdida de grasa, esa pérdida de volumen, esa tonificación muscular que vas ganando, eso mismo te motiva a seguir por el camino y a decir, ostras, que esto funciona, voy a seguir así, que no quiero volver a la situación en la que estaba. Entonces eso es como un bucle que se retroalimenta y sigues por ese buen camino porque te sientes mejor. Y al final Sí, es... sí, es verdad, es verdad. Es que al final, al principio, te desinflas rápido porque, claro, estás ya cambiando de rutina, estás cuidándote más y encima estás haciendo ejercicio 4 días a la semana. Es que, joder, se nota todo. Claro, Y cuando pasan las 3 semanas o el primer mes es cuando dices, y estoy empezando a marcar ya en los brazos, sí, me está bajando la barriga, dices, joder, esto mola, esto mola. Entonces te entusiasmas y es lo que te claro. motiva a seguir y dices tú, jolín, pues no estoy pasando hambre, estoy entrenando, que lo tengo cómodo. Para mí una de las opciones mejores que tú ofrecías era poder entrenar en casa. Entonces, para mí entrenar en casa, sacar una hora para hacer el entrenamiento en cualquier momento, era maravilloso. Entonces, claro, sumas todo eso y esa combinación al final da este resultado que yo estoy encantado de la vida. Totalmente. Y eso es una de las cosas que se pregunta mucha gente, incluso que tiene esa objeción de cómo entrenando en casa puedo conseguir los mismos resultados que si, por ejemplo, entreno en gimnasio. Tú que, por ejemplo, has estado todo este tiempo entrenando en casa, ¿qué les dirías o les recomendarías a estas personas? ¿Se pueden conseguir resultados entrenando en casa? Sí, 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 sí. Hombre, al final no tenía el material, tuve que ir comprando pues material, las Ujú. mancuernas y en realidad solo mancuernas, he utilizado solo mancuernas en todo este proceso, pero claro, va subiendo de peso y la verdad que entrenando y teniendo un sitio en casa, en la vivienda, para poder realizar este entrenamiento es maravilloso. Y sí, sí, yo desde luego estoy encantado porque es eso, una hora la sacas a lo largo del día y es decir, venga, me voy a entrenar, pam, 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 te pones, te lo quitas, no tienes que desplazarte al gimnasio o a una clase concreta de CrossFit o lo que sea. Entonces, yo la verdad que estoy encantado y sí que lo recomiendo al que pueda intentarlo porque se nota, ¿eh? Se nota que en el tiempo, sobre todo, aprovechas mucho el tiempo de tu día a día. Sí, al final, como has dicho, sobre todo para la gente que tiende a tener esa falta de tiempo porque nos llega por el trabajo, los niños y demás, el hecho de entrenar en casa nos da esa posibilidad, ¿no? Que en cualquier ratito que tengamos nos ponemos a entrenar, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ejecutamos y en una horita o menos lo tenemos acabado y ya te has quitado un entrenamiento. Así Eso que es, eso para todo el es. mundo que nos está escuchando, no hay excusas, se puede entrenar, ya sea en gimnasio, en casa, al aire libre. Da igual el material que tenga, Rubén al final con un par de mancuernas y su propio peso corporal pudo realizar Eso todo es. el entrenamiento y consiguió este cambio, así que no tenéis excusas. Ánimo, ánimo. ¿Cómo has llevado tú el ámbito social? Como cuando, por ejemplo, salías a comer fuera de casa, el tema de la cervecita, que a mucha gente le cuesta bastante. ¿Crees que ha sido un impedimento? ¿Has logrado llevarlo bien? ¿Cómo has afrontado tú ese tema? A ver, te voy a ser sincero, Carlos. Yo he seguido con mi vida social y es verdad que cuando salía me tomaba mis cervecitas, verdad que no me tomaba 5 o 6, pero sí me tomaba un par de cervezas y después a lo mejor durante la cena pues vino. Mm, Reduje bastante lo que es el alcohol a lo que venía haciendo, pero tampoco es sacrificarme y decir, no tomo nada de alcohol ya. O sea, quiero decir, yo seguí con mi vida social y mis vinitos y mis cervezas más bien de cara, pues eso, o el viernes o el sábado, en lugar de todo el fin de semana, pues a lo mejor limitarlo a un día, mm, pero seguía haciéndolo y bien, o sea, mm, quiero decir, no pasándose y después entrenando más, lo claro. que tú me decías, pues nada, ponte a hacer más burpees el lunes y ya está.
Correcto. No, además ayuda muchísimo esa respuesta porque a muchísimas personas pues dirán, ostras, es que yo no quiero dejar el ámbito social, que es lo que pues hace que salga de la rutina y no quiero dejar pues esa cervecita con mis amigos y demás. Obviamente, si queremos ver más resultados, tenemos que reducir el consumo, pero al final cambiando lo que hacemos en nuestro día a día de forma general, haciendo las cosas bien el 80% del tiempo, siempre hay un 20% de margen para salirnos un poco del plan. Y aún así, Sí, sí, sí. tomándote tus cervecitas, vinos y demás, los resultados están a la vista. Así Sí, que, sí, ahí está, ahí está, ahí está. total. Y Rubén, ¿cómo es tu situación a día de hoy? ¿Cómo te sientes? Pues, bueno, físicamente me siento mucho mejor, más fuerte, porque claro, encima al hacer entrenamientos no es solo adelgazar, es que te pones más fuerte, más fibrado y sobre todo, yo ya te lo dije en más de una ocasión, el tema emocional, o sea, el tema de la cabeza es muy importante. Y es verdad que si tú te sientes mejor, transmites esa seguridad al exterior y es todo positivo al final. No sé, es algo que va en cadena y tú te sientes bien físicamente, te sientes mejor de salud, pero también la cabeza es muy importante y en estos casos se nota. Sí, fíjate que no eres la primera persona que me lo dice, que muchas veces entramos por esto por vernos físicamente mejor, pero además nos afecta también a nivel emocional, porque cuando tú te ves físicamente mejor, tu autoestima, autoconfianza, seguridad contigo mismo también aumenta y eso repercute en todas las áreas de tu vida, tu trabajo, a nivel de Totalmente. relaciones, pareja, cómo te comunicas, al final es un todo. Y eso no le prestamos tanta atención, pero al final cuando nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, lo expresamos al mundo, al exterior. Sí, Entonces, sí, se nota y lo muestras al exterior y sí, sí, es una pasada, es una pasada. qué bueno. ¿Y tú creías que ibas a ser capaz de conseguir este cambio? A ver, al principio siempre empiezas con ilusión, ¿no? Siempre empiezas con ilusión y dices, venga, lo voy a conseguir, venga, me voy a poner a ello. Y sí, al final lo consigues, pero en un principio, como hice varias dietas, varios entrenamientos, pues dices, tú, joder, pues no, seguro que no lo consigo, pero Claro. venga, lo voy a intentar, que joder, que se note tal, no sé qué, y al final se consigue. Pero sí, siempre que se empieza un proceso de cambios tanto en tu alimentación como en tus entrenamientos, en tu vida cotidiana, al final hay que empezarlo con muchísimas ganas, porque si no lo empiezas con ganas, al final, claro, en una semana puedes estar tirado ya y tirar la toalla. Entonces, sí que yo empecé con muchísimas ganas y es verdad que funcionó. Ujú. Totalmente. Qué bueno. ¿Y crees que ha habido algún aspecto del programa que te haya ayudado más o haya sido más efectivo a la hora de tener tú ese progreso, ya sea pues quizás la parte del entrenamiento, la de nutrición, el hecho de rendir cuentas todas las semanas con nosotros? ¿Crees que ha habido algo que te haya ayudado más de la cuenta o un poco todo por igual? Yo creo que un poco es el conjunto del programa que ofrecéis, porque por un lado parece una tontería, pero lo de rendir cuentas se nota. Entonces tú al final dices, porque se nota porque a lo mejor decides tirar la toalla a mitad de camino. Entonces no te dices, espérate que esta semana les voy a mandar una foto y les voy a mandar mis medidas y lo que he comido y tal. Entonces te motiva, es verdad que es un extra de motivación para realizar este entrenamiento y estas dietas. Respecto a la alimentación, ya te lo dije, a mí me gusta mucho ese bloque de priorizar en tres partes y no tener que estar ahí pensando en plan de, bueno, pues me tengo que cenar una lechuga con pescado, que eso sí, adelgazas, pero te aburres a los 2 días, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de no, porque yo en mi caso sí que seguí las pautas y no tenía una dieta establecida, sino que de hoy para mañana decía, venga, mañana que voy a comer, pam, pam, pam. Bueno, tengo esto que puedo priorizar y esto que no debo. Entonces sí que es verdad que seguía a rajatabla eh, esas dietas y se lleva muy bien. Y después ya el entrenamiento es lo que te digo, es que al final 4 días a la semana haciéndolo en casa, ese entrenamiento a mí me resultaba muy, muy cómodo, con lo cual para mí el conjunto en sí del programa me parece muy, muy adecuado. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Podemos decir entonces que te ha merecido la pena invertir el tiempo y el dinero en el programa?
Pues sí, la verdad que me ha merecido la pena porque es que al final es eso. Si estás apuntado al gimnasio y no haces una rutina, aunque vayas 3 días a la semana, si no tienes marcada una rutina y lo que tú necesitas, porque es verdad que cuando hablé contigo al principio, yo te dije, yo prefiero marcar esto, adelgazar aquí, quitar, bueno, pues al final lo que tienes un poco más de complejo y el hacer un entrenamiento específico para ti. No es lo mismo que a lo mejor ir al gimnasio y que te marquen las pautas aunque sea una persona que está allí, que al final entrenas, pero no consigues los resultados. No sé si me Claro. explico. Sí, al final es tener como ese progreso y esa estructura en cuanto a entrenamiento, nutrición y demás que te haga progresar semana a semana y que se acerque al objetivo que tú estabas buscando en el momento que empezaste, que era tal cual, hacer esa recomposición corporal, perder esa grasa, quitarte la parte del flotador, grasa del abdomen y definir un poquito más. Eso es. Y así ha sido. Rubén, para no robarte mucho más tiempo, ¿qué le recomendarías tú o qué le dirías a una persona que quizás pues está pensando en hacer o no el programa, como tú, por ejemplo, al principio, y no sabe si hacerlo, si no, si será una buena inversión, si podrá conseguirlo? ¿Qué le recomendarías bajo tu experiencia? A ver, esto tiene que ser para alguien que esté decidido a hacer un cambio en su rutina diaria y en su alimentación. O sea, tiene que ser una persona que esté decidida a hacer un cambio de su físico. Yo al principio era un poco reacio a hacerlo porque no te conocía en persona, era totalmente online, pero es verdad que hoy en día me da lo mismo estar a través de una pantalla porque el trato es directo y era prácticamente diario, sobre todo al principio, con lo cual es que estás aquí. No hace falta ir físicamente a un especialista. Entonces, pero sí es verdad que yo era un poco reacio al principio. Una vez que empiezas el programa y ves cómo funciona, bueno, lo recomiendo al 100%. Y después eso, sobre todo, estar muy motivado, muy decidido a hacer este entrenamiento, este plan, este programa, y una vez que lo empiecen, pues coger el toro por los cuernos y darle caña. Así es. Rubén, muchísimas gracias por contar tu experiencia. Creo que servirá bastante a muchísimas personas que quizás estén en la misma situación en la que tú te encontrabas y al final es algo bastante común, ¿no? Al final los hombres a partir de los 40 años pues se dejan un poquito más, tienen poco tiempo, la familia, los niños y al final nos descuidamos todos y llega un punto en el que decimos tenemos que ponerle solución a esto porque si no va a llegar un Porque punto si no, en no. que es un desastre y estoy seguro de que Sí, le ayudará a más de uno para coger sobre todo esa fuente de inspiración y de ver que es posible. Y al final, como tú bien has pues dicho, sí, compromiso, disciplina y siguiendo el plan, los resultados están a la vista. Así que muchísimas pues gracias por sí. confiar en nosotros, por comentar este ratito tu experiencia y nada, vamos a seguir dándole caña. A seguir ahí. Muchas gracias a ti, Carlos, a vosotros. Hasta Muchísimas luego. gracias, Rubén. Y nada, para todo el mundo que esté viendo eso, si quiere un poquito más de información acerca de cómo trabajamos, cómo funciona el programa, simplemente me podéis escribir un mensaje privado a través de Instagram en @carlosrparejo, que por ahí estaré encantado de conoceros y enviaros toda la información. Rubén, un fortísimo abrazo y seguimos en contacto. Chao. Adiós, adiós.